versículos 19 y 20. Son versículos que tocan el corazón. Como pastor, como líder. Y vemos el pensamiento del apóstol Pablo, que habla y dice: hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ojalá estuviera yo allí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé qué dice en esta versión. Los niños pequeños a su clase, sin correr, y nosotros vamos a estar en esta hora con, ponme el PowerPoint, por favor. El siguiente, vamos a mirar lo del apóstol Pablo, que tiene una exclamación que sale de lo más profundo del corazón. Él habla y dice: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Y el sentimiento de él era hasta verlo a Cristo formado en cada uno de ellos. Y mirando lo del apóstol, cuesta tener hijos en la fe. Y habla y él dice, no solamente tenerlo, sino llevarlo hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que la meta de Pablo era la madurez de cada uno de los hijos de él de Gálatas. Y ese tiene que ser nuestra visión como iglesia, como predicador, llevar a la iglesia a la madurez. El apóstol paga el precio de tener hijos espirituales. Si pueden mirar el PowerPoint ahí, hermano. Lo pueden poner o llévalo a... Y el apóstol Pablo paga el precio de tener esos hijos. Primero, sufre el dolor de la caída de cada
miembro de la iglesia. Versículo 9 y 10 de Gálatas 4. Sufre el dolor de la infidelidad. Versículo 11 de Gálatas 4. Sufre el dolor de la ingratitud. Versículo 18. Y sufre el dolor de la ofensa. Él tiene la exclamación: hijos míos. Y habla sobre el dolor de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. La palabra griega que se traduce en la formación es la palabra morfo, que se traduce en la formación del embrión. Esto indica que el crecimiento espiritual es interno y se manifiesta en un cambio de carácter y en un cambio de conducta. Por tanto, habla en 2 Corintios 3:18, por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta, como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Luego el apóstol Pablo declara su preocupación por tratar con los Gálatas cara a cara. No le quería mandar la carta, sino que él deseaba estar con ellos para arreglar esa situación cara a cara con ellos. Bastante difícil arreglar cosas por teléfonos, ¿verdad? No es como hacer las cosas de frente. Y eso era lo que tenía el apóstol Pablo. Y algunas veces dentro de las congregaciones hay algunos creyentes que resultan ser dolores de parto. Para su pastor, para su maestro, para los líderes dentro de la iglesia. Hay momentos en los cuales tú le llamas la atención a alguien e inmediatamente, o le das una sugerencia, inmediatamente sale a relucir el carácter de querer oponerse a las cosas de Dios. Y ese era el dolor del apóstol Pablo, que quería que fueran formados, que Cristo fuera formado en su vida. Cuando tú das una mala respuesta, cuando tú te pones en eso, necesitas una formación de Cristo en nuestra vida. Hay momentos que son maestros y le tienen que decir algo y mejor no le dicen porque se arma un problema.
esos necesitan que Cristo sea formado dentro de sus vidas. Y ser formado dentro de su vida quiere decir nacer de nuevo. Que tu crecimiento espiritual se vea reflejado en una conducta de una vida cristiana, para que los que están a tu lado, a los cuales tú los vas a guiar, sean firmes en el Señor. Debes de presentar una conducta de una buena vida cristiana. Fieles al ministerio por el cual Dios te ha llamado. Para que Cristo sea formado en el creyente que está comenzando dentro de la congregación. Los que predicamos debemos de tener, ¿qué cosa? Un crecimiento espiritual que refleje una conducta como la que Dios desea que sea. Nos elevamos rápidamente por cualquier cosita que nos digan. Pero como predicador tenemos que controlarlo, porque Cristo mora en mi vida. Amén. O no amén, es amén. Aun cuando se tenga que sufrir otra vez con esos dolores de parto con cualquier hermano. El apóstol Pablo sufrió, y decíamos nosotros que él sufría por la caída de cualquier hermano dentro de la iglesia. Que él sufría por las infidelidades. Él sufría por la ingratitud. Y él sufría por las ofensas que le daban. Al final del embarazo, Pablo dice que será hasta que Cristo sea formado. Esa expresión es una metáfora en la que está hablando el apóstol y describe la angustia, el dolor y el anhelo con los cuales Pablo deseaba la salvación de aquellos gálatas que se habían alejado de Cristo. La palabra de exhortación que llega al corazón del ser humano, que nos molesta, nos duele, y algunas veces buscamos las excusas para no escuchar el mensaje de Dios. Pero eso es lo que te va a ayudar a transformar tu vida. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
¿Cómo se forma Cristo en nosotros? El objetivo central, el fundamento indispensable, el blanco hacia el cual Pablo apuntaba, era que Cristo sea formado en sus discípulos. La formación de Cristo en un cristiano es llegar a tener el carácter de Cristo. Hay mucho que hablar en este versículo. Nos vamos a limitar a ciertos versículos de la palabra del Señor. Y uno de ellos nos lleva a una completa sujeción a toda la voluntad del Padre. Juan capítulo 8, versículo 29. Por eso le digo, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Una vez que se llega a una completa sujeción de la voluntad del Padre, es la vida más acertada, es la vida más fructífera, es la vida más bendecida, es la vida con mayor fruto cuando me sujeto a la voluntad de Dios. Es la bendición del cual Dios nos habla para nuestras vidas en el Evangelio. La sujeción que Cristo tuvo con el Padre. Él dice, yo hice lo que el Padre me dijo. Ahora, en esta parte encontramos el fundamento de nuestra vida en Cristo. Y de este fundamento, una vez encarnado, nacen muchos canales de bendición para nuestras vidas. ¿Cómo? Porque nosotros obramos porque el Padre obra en nosotros. Y esa obra lleva fruto que permanece. Usted obra porque el Padre obra en su vida. Y eso que usted hace tiene que dar fruto. Y ese fruto tiene que permanecer. Porque es la obra que el Padre quiere que nosotros hagamos. Todas las obras hechas sobre este fundamento serán aprobados por Dios. Tendremos el respaldo de Dios. Haciendo Él lo que le agrada a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ¿para qué Cristo se formó en nosotros?
me tengo que entregar totalmente a Cristo. Si voy a entregarme por completo para Cristo, Cristo será formado en mi vida. Es necesario aceptar el reto de fe. Es necesario que nosotros caminemos en la fe de Cristo. Si Pablo estaba de dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en sus discípulos, entonces esto es algo que es posible y que es necesario para la vida del cristiano. Es posible que Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y es la única forma de poder agradar a Dios. No solamente es aceptar el reto, sino que debe de haber un deseo dentro de mi corazón. Y que ese deseo sea el de buscar y ser lleno del carácter de Cristo. Ahora, ¿qué envuelve el carácter de Cristo? ¿Qué es el carácter de Cristo? ¿Qué es tener el carácter de Cristo? El apóstol Pablo explica una forma. El apóstol Pablo, él dice, no vivo ya más yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo que yo aprendí, lo he perdido por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo a fin de conocerlo. ¿Qué hemos perdido nosotros? ¿Qué hemos abandonado nosotros para conocer en la profundidad a Cristo Jesús? El apóstol Pablo lo está enseñando. ¿Qué es lo que él tuvo que hacer para ese conocimiento de Cristo? Haciendo lo agradable a Dios por medio de Jesucristo. Y él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien se dispone a vivir en Cristo conforme a esa vida, está alineando la voluntad de Dios con la voluntad de nosotros. El estar en Cristo, el tener el carácter de Cristo, nos alineamos como Dios desea que nosotros seamos. Ahora, el crecimiento es posible. Cuando Cristo es formado en nosotros, se produce la comunicación con el Padre y con el Espíritu. Y solo esta forma es la que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Pero esto requiere un ejercicio. Esto requiere un hábito.
la palabra de Dios en nuestros corazones. Requiere un bombardeo de la palabra de Dios que entre en nuestros corazones todos los días. El diablo dice, esto es imposible. Pero Dios declara por su espíritu, usando al apóstol Pablo las palabras que dijimos anteriormente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se puede bombardear nuestro corazón todos los días con la palabra de Dios. Se puede que esa palabra penetre en nuestro corazón siempre para mantenernos firmes en las cosas de Dios. ¿Cómo se formará el carácter de Dios? Si está el PowerPoint o lo van moviendo, por favor, porque no tengo el control acá. Dele, páselo, espéreme y vamos a ver. Dele, páselo más. Dele hasta que encuentre cómo es que el carácter de Cristo se forma. Ya lo pasó, creo. ¿Cómo es que el carácter de Cristo se forma? Encontraba en uno de los libros que investigaba y dice: siembra un pensamiento. Primero, ¿qué pensamiento va a sembrar en tu corazón? El pensamiento de la palabra de Dios. De ese pensamiento vas a cosechar un acto. Siembra ese acto, dando tus primeros pasos. Después de haber recibido la palabra en tu corazón, y vas a cosechar un hábito. Ahora, siembra el hábito, una disciplina de vida con Dios todos los días. La disciplina de bombardear tu corazón con la palabra de Dios. Eso hace formar un hábito. Y el hábito te va a llevar a cosechar un carácter. Ahora, siembra ese carácter y esperarás lluvias de bendiciones. Vas a cosechar un destino, la vida eterna. El carácter que nosotros debemos de tener, el carácter de Cristo. ¿Por dónde comenzamos? Con los pensamientos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a llevar a tener el carácter de Cristo. Eso es lo que te va a hacer despojarte de muchas cosas de las cuales no lleva el carácter de Cristo. Amén. Pasen la definición de carácter, de hábitos. El hábito es una continua y frecuencia inclinación para hacer una cierta actividad adquirida a través de una repetición frecuente. Pase por favor lo del... Si tienen el control, me lo pasan por ahí, por favor. Veamos. En hábitos. Ahora, ¿qué es el hábito? Nos lleva a nosotros a una continua y frecuente inclinación para hacer cierta actividad adquirida a través de una repetición
de todos los días, hacer aquella repetición de todos los días. Amén. Te va a llevar a un buen hábito. Antes teníamos malos hábitos que los hacíamos repetidamente todos los días. ¿Cada cuánto tomaba? ¿Ah? ¿Cada cuánto tomaba? Los que fumaban droga, los que tenían droga, cada cuánto lo hacían. Era una repetición de todos los días. ¿Ah? ¿O no? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ir nosotros a Romanos capítulo 6, versículo 19. Ahí lo tengo, hermano, páselo nomás. No encontraron el control para yo agarrarlo de acá. Romanos capítulo 6, versículo 19. Y habla, y dice la palabra de Dios, hablo como humano, por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad Mira lo que habla en la versión Dios habla hoy. Hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas, dice. Ahora dice, de modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y a la maldad para hacer lo malo, o sea que esto era un hábito para estar haciendo lo malo. O sea que practicamos, lo hacíamos diario, ¿o no? Buscábamos la droga, buscábamos, ¿qué más? El alcohol, las mujeres, ¿qué más? Los hombres, ¿qué más? ¿Ah? El cigarro, los bailes, las cervezas, las malas palabras. Era un hábito de todos los días. Allá en Nicaragua había un muchacho que hablaba 99 palabras de vulgaridad y una más o menos. Y le pusieron Pancho Vulgar. Allá me debe estar viendo. Porque su hábito era solo hablar de esa manera. Yo me encuentro con otros amigos cuando llego a Nicaragua. Y uno de ellos solo malas palabras habla. No hay una cosa en el cual él no puede, pero ese es su hábito. Él no puede cambiar. Él no puede decir una cosa buena porque sus hábitos son de todos los días estar hablando esas vulgaridades. Y eso sucede en nuestra vida. Y el apóstol Pablo habla y dice en la siguiente parte, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar vida santa. O sea que sí podemos nosotros
tomar hábito de las malas cosas, ¿por qué no podemos tomar un hábito para una vida santa todos los días para honrar a Dios? Ese era el dolor del apóstol Pablo. Te están yendo hacia un lado, te están desviando de los caminos de Dios. Ustedes tienen que volver hacia atrás. Era el dolor del apóstol Pablo. Sufrió desprecio, maltratos, de todo. Sufrió el apóstol Pablo por amor a que no se fueran al infierno. Y esa es la lucha dentro de esta iglesia. El amor de que usted no se vaya fuera de los caminos de Dios, atraerlo hacia los caminos de Dios. ¿Se sufre? ¿O no se sufre? Sí, de usted no hablan mal, pero del pastor sí hablan mal. El pastor no me quiere, el pastor me regaña, el pastor me dice esto, pero para que enderece su vida. ¿Amén o no amén? Oh, sí. Y me pongo yo porque si se ponen entre los hermanos no salen. Es una lucha todo el tiempo. Y eso era el dolor del apóstol Pablo. Cuesta hacer hijos en la fe. Cuesta dolor. Cuesta desvelo. Cuesta insultos. Y todo eso lo padeció Pablo y le dice, yo los sigo amando, pero no quiero que se pierdan. Ay, es que el pastor solo eso predica y quiere un mensaje de amor. Quiero que no se pierda. Tus frutos reflejan el carácter que no está Cristo en nuestra vida. De todos nos molestamos. Nuestras malas acciones, nuestras malas conductas, refleja que el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros para poder llevar a vivir una vida santa. Tiene que reflejar ese carácter, hay que despojarnos. Y ya hemos hablado de eso nosotros. De despojarnos de muchas cosas. En Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 24, usted va a encontrar de lo que se tiene que despojar. Me tengo que despojar de la ira, del enojo, de la murmuración, de todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, que me tengo que despojar para poder vivir una vida santa y agradable para Dios. En mi mal hábito de seguir haciendo estas cosas son las que me tienen con una vida desenfrenada y sin Dios. Los malos hábitos me tienen así. Y dice, y así como hicieron las cosas en el mundo, ahora la pueden hacer para Dios. Bombardear tu corazón con la palabra de Dios. Llenarte del poder del Espíritu Santo. Dedicar más horas en la oración. Se puede en el nombre de Jesús. ¿Qué más interesa? ¿Tu vida en este mundo o tu vida con la presencia de Dios? Para tener la presencia de Dios y estar alineado con Dios y hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos que Cristo esté formado dentro de nuestra vida. Si no, tomamos decisiones que no son las correctas para con Dios. Hacemos cosas incorrectas.
nuestros matrimonios se vuelven un ring de boxeo. Hay más bombardeo de malos deseos cuando estamos enojados que lo que nos enseña la palabra de Dios. Debemos de tener misericordia, bondad, amor. Eso es la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hablar de Dios? Óigame, y esto, las mujeres tienen la experiencia cuando están embarazadas. Hay momentos que el niño comienza a moverse, pero todavía está dentro. Todavía no está formado. Y comienza, no lo aguanto, este dolor. Mira cómo patea y comienza a patear. Y comienza a dar golpes. Y comienza a mirar, no me deja dormir. Comienzan a sufrir. Y hay madres que han muerto por dar a luz a un hijo. Ha habido un sufrimiento duro. Y el apóstol Pablo se pone en esa condición. Cada golpe de un hermano que le daba al apóstol Pablo, ahora tenemos que despojarnos de eso. ¿Cuántos se molestan si alguien habla mal de usted? En cierta ocasión caminaban dos hombres sobre el desierto. Y caminando por el desierto, uno de ellos tenía un carácter terrible. Y en una pequeña discusión lo agarró y le pegó un golpe en la cara y lo sentó. Venga, quedó sentado aquel. Aquel se dio vuelta y escribió en la arena: el día de hoy, a las 10 de la mañana, mi amigo que venía conmigo se molestó y me pegó un golpe en mi cara. Y ahí lo dejó. Y siguieron caminando. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría el pastor? ¿Cómo se sentiría usted que le hicieran eso? Y siguieron caminando ellos los dos. Y llegaron a un oasis. Y en aquel oasis aquel hombre quiso irse a bañar. Se bañaron los dos. Pero al que le dieron el golpe no podía nadar y se estaba ahogando. Y vino aquel que le había pegado el golpe, se tiró, lo agarró y lo sacó y lo salvó. Entonces aquel agarró un cincel y comenzó a poner lo que aquel hombre había hecho por él en una piedra. Y le pregunta al otro y le dice: ¿pero por qué cuando te golpeé tú pusiste en la arena que te había golpeado, y hoy que te salvo la vida, tú pones y diste, este me salvó? Y él dice: en la arena puse, en la arena del olvido puse lo que me hiciste. Pero aquí pongo algo grabado en mi corazón que nunca se me va a olvidar: lo que hiciste por mí. Un cambio en tu vida necesitas.
para que Cristo sea formado dentro de nuestra vida. Tenemos que despojarnos de las cosas que no son agradables ante la presencia de Dios. Lo que nos estorba para recibir la bendición de Dios, lo que nos estorba para recibir la visión que Dios quiere que nosotros tengamos. Eso nos estorba nuestras vidas. Por eso debemos de tener amor, misericordia, bondad en medio de todo. Cuesta tener hijos espirituales. Duele por las ofensas. Hoy hablas de mí, mañana me estás dando un abrazo. Oh, sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y uno tiene que aguantar el golpe, el dolor, la angustia. Y tengo que llevarte al arrepentimiento para que haga Dios la obra dentro de tu vida y no te pierdas. Ese es mi trabajo. Ese es mi deber. Que hoy me puedes comer, pero yo tengo que escribirlo en la arena. No hay amén, no hay gloria a Dios, pero Dios es bueno. Eso tiene que tener el líder. Eso tiene que tener el maestro. Hay líder que no se le puede decir nada, porque se encienden peor que un fósforo. Son de, ¿cómo le llaman? Mecha corta, dice. Pero eso no puede seguir sucediendo. Tiene que estar formado Cristo en mi vida. Debo de tener el carácter de Cristo. Hermana, no haga eso porque eso no está contemplado. Ah, no, ya van. Yo estoy ayudando y si usted quiere, vamos a entrar en eso. Carácter de Cristo. Y esto que le agradezca que yo le ayudo, dice, no, a mí no me dé nada de eso. Yo no le pago nada. Usted no tiene el carácter de Cristo todavía, de ser un servidor. Hablamos de servidor, pero usted no tiene el carácter todavía formado en Cristo Jesús. Y ese era el dolor del apóstol Pablo. ¿Usted cree que se va a ir al cielo así? Romanos capítulo 6, versículo 22. Déjame ver si funciona. Luisito, ya veniste, por favor, mírame el PowerPoint. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, ¿qué eres? Libre de la esclavitud. ¿Cómo eres? De la esclavitud del pecado. Ha entrado al servicio de Dios. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy, creo yo que esa es. Dele. Romanos capítulo 6, versículo 22. Seguimos. Esto sí le es provechoso. Leámoslo bien. Pero ahora libre de la esclavitud del pecado ha entrado al servicio de Dios. Usted que ha aceptado a Cristo, ¿dónde ha entrado? ¿Al servicio de quién? Del pastor.
Usted ha entrado al servicio del maestro. Y por eso ya no le ayudo porque me cae mal el maestro. Y ese líder ya no lo aguanto. Oye, al pastor peor, usted ha entrado al servicio de Dios. Amén. Y sigue diciendo, esto sí les es provechoso. ¿O no? Entrar al servicio de Dios es provechoso. Pues el resultado que es la vida santa. Y finalmente, la vida eterna. El que le sirve a Dios, su final es vida santa y vida eterna. Porque ha sido formado, ¿quién? Cristo dentro de tu vida, dentro de mí. Cuando nosotros no tenemos ni misericordia, ni la bondad, ni el amor, ni esa parte, y buscamos nomás solo buscar una cosita para hacer el escándalo, Cristo no está formado en nosotros. Vamos a ir, ahí está. Mire el siguiente. Algunas de las cosas que ahí de las cosas que debemos despojar. Despojado del viejo hombre. ¿Con qué? Con sus prácticas. Mis prácticas son lo que me hace el nuevo hombre o el viejo hombre. Mi hábito. Si no hay un bombardeo de la palabra de Dios en mi corazón para aprender cuál es el carácter de Cristo que debe de haber en mí, yo estoy metido en un problema. Y dice el apóstol Pablo, despójense del viejo hombre, sus prácticas. La mente carnal vive corrompida. La mente carnal vive bajo la influencia del engaño. Esa es la mente carnal. Aquí está el versículo. Cuando usted todavía era esclavo del pecado, no estaba al servicio de la justicia, dice la versión Dios habla hoy. Estabas al servicio de la justicia. Estabas al servicio de Dios cuando todavía eres esclavo del pecado. No. No estaba al servicio de Dios. Oye bien eso. Oye bien eso. Algunas veces nosotros queremos engañarnos nosotros mismos. Ahora sigue diciendo. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? ¿Qué provecho sacaste en el mundo? Cuando no conocías a Dios. Estás aquí porque había muchos problemas. Todos estamos aquí porque nuestra vida era un desastre. No sacamos ni un buen provecho de todos los malos hábitos que nosotros teníamos. Mujeriegos, borrachos, peleoneros, golpeadores de mujeres, golpeadores de hombres, golpeadores de todo. ¿Qué provecho sacaron? Ninguno bueno, dice la palabra de Dios. Ahora dice, ahora ustedes se avergüenzan de estas cosas, pues solo llevan ¿a qué cosa? A la muerte. Entonces dice, cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia de Dios. Dice, pero ¿qué provecho sacaste de eso?
nada. ¿De qué más te tenés que despojar? Dice el apóstol, no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran. ¿Ah? Mira lo que dice esta versión, Dios habla hoy. ¿Cómo dice? No se mientan los unos a los otros. ¿Por qué? Puesto que ya se han despojado de lo que eran antes, de lo que antes eran y de las cosas que antes hacíamos. Amén. O sea, esas cosas no pueden volver a nosotros. No podemos seguir con ese mismo hábito. Tiene que haber un cambio. Y ese era el dolor del apóstol Pablo. Ahora dice Efesios capítulo 4 versículo 22. Vamos a entrar en el anterior. En el versículo 22 de Romano. Y debemos de servir a Dios ¿con qué? Con lealtad. Todo lo que hagamos tiene que ser con lealtad para Dios, con lealtad para la iglesia, con lealtad con los líderes. Tenemos que ser leales. Yo miraba ese de los entrenamientos. Entraron 30, se quedaron 2. Sí, lo miraste, ¿verdad? Muchos lucharon y aguantaron lo físico. Correr, aún con sus llagas, cargaban al que estaba herido, supuestamente lo llevaban, pero hacían el esfuerzo hasta llevarlo para allá. Pasaban por las aguas, pasaban por caminatas larguísimas y pasaban levantándolos a cada madrugada, a cada momento, a cada hora. Y de ellos venían quedando 8. Ya para el final, ya no era el ejercicio, sino que ahora era la interrogación. ¿Qué era lo que ibas a hablar si el enemigo te encontraba? Y ellos estaban entrenados en decir, tú no digas no ni digas sí. Y eso te lo enseñan allá. Cuando las preguntas vengan contigo, nunca le digas no, ni nunca le digas sí. Y le comenzaron a decir muchas cosas, pero los pusieron a ellos en momentos de desesperación. Y muchos, después de haber pasado lo físico, no pasaron esa etapa si el enemigo los agarraba. Y solamente quedaron 2. Son los entrenamientos que hacen de gente que ha estado en Afganistán, de gente que está... Dentro de ellos mismos había un infiltrado. Y ese infiltrado los hacía quererse desanimar. Yo ya me voy a ir. Yo ya no quiero seguir aquí. Y él aguantando y haciendo todo lo bueno. Y de repente salía uno, pues yo también me voy si vos te vas. Y aquel no se iba en ese momento, pero ¡fum!, se iban varios. No es así dentro de la iglesia. Oh, y allá estaba el otro y que a la próxima, ¿quién quiere renunciar? Decía. Y ninguno. Y sale él, siendo uno de los más tremendos ¿cómo es que se llaman? De los,
de los marines, de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Y ese agarró y se fue. Ese haciendo todas las cosas buenas, dice, haciendo todos los ejercicios se va, quiere decir que viene algo más duro que no lo vamos a aguantar, pues yo también me voy, dice. Y se fueron otros con él. Cuando la formación de Cristo está en tu vida, nadie te mueve. El mundo no te mueve, porque donde Dios te va a bendecir no va a ser donde yo te diga, andate para acá o hacete para allá, que ahí te va a bendecir. Dios te va a bendecir donde Él te ha llamado para bendecirte. Pero si yo no tengo la formación de Dios, yo ando, hoy brinco aquí, mañana brinco allá, el otro día brinco por el otro lado, es que ya no, es que por aquí mejor. Y si el pastor a mí no me da la mano hoy, yo me le voy ahora mismo, dice. Oh, bendito Dios, que te vaya bien. Óyeme, la formación de Cristo en tu vida, no vas a ver al pastor, porque el pastor es más pecador que vos. Vos vas a ver a Cristo, porque Cristo está formado en tu vida. Y aunque el diablo te diga, te voy a mover, no me moverás en el nombre de Jesús. Amén. Oh, Dios mío. Oíme. Serví de corazón. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. No sirviendo, como dice, al ojo como al que quiere agradar a los hombres. No hacer las cosas con la mera recompensa de los hombres, sino que Dios sea el que bendiga tu vida. Tú estás esperando que yo te bendiga a ti. Yo te puedo decir, el Señor te bendiga. Y viene una bendición, pero el que te da la bendición realmente se llama Jesús. Por lo que tú le sirves en lealtad a Él. La lealtad a Cristo, eso lo pone a Él bien delante del Padre. Este es uno de los míos. Y el Padre dice, no hay problema, yo lo bendigo. Gloria al nombre. Cuando yo entiendo eso, la formación de Cristo, tienen que andar en mí. Lo que pasa es que somos caprichosos y lo que hacemos nosotros nomás solo son seguir haciendo los malos hábitos. Y los buenos hábitos los dejamos a un lado. No los ponemos por obra los buenos hábitos. Y dice, hacía como hacía los malos, ahora podés hacer lo bueno, le dice. Para que Cristo more en ti y tengas vida eterna. Si vos no haces los buenos hábitos, quiere decir que la cosa está seria. Yo creo que lo vamos a dejar por allí porque hay mucho de qué hablar de este versículo. ¿Cómo dice la palabra de Dios que tenemos que vestirnos con la naturaleza nueva? ¿Cuál será la forma de vestirte para ir a una promoción de tu hijo? ¿Cuál será la forma de vestirte? ¿Vas a buscar el vestido más caro? ¿O vas a buscar un short, una camiseta cualquiera y así te vas? A ver estas madres. ¿Así se van ustedes? ¿Por qué no? Y el apóstol Pablo dice,
vístete con la vestidura del nuevo hombre. ¿Cómo te presentás con la vestidura nueva con el Señor? ¿Cuál es la vestidura nueva que te pide Cristo? Su carácter. El carácter de Cristo. Ahí está formando a Cristo. El problema es que Pablo no podía dar a luz a estos mientras no fueran formados. ¿Sí? ¿O a los cuántos meses das a luz como mujer? ¿A los 5? ¿A los cuántos? Sí, pero no los tenés como tus hijos, los tenés en una incubadora y esperando a ver si puede reaccionar o no. Pero la naturaleza de Dios son 9 meses. Hasta que el niño esté, ¿cómo? Formado. Pablo no podía dar a luz a esos hijos mientras, no podía decir que eran hijos mientras no tuvieran formado a Cristo en su corazón. Óyeme, eso es serio. Lo agarramos por... no hay problema, no hay problema. Ya cuando llegues arriba va a estar el problema. Mientras tú no estés formado, no puedes decir que sos hijos. Porque no podés parir si el hijo no está formado dentro de tu vientre. Por eso tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber una transformación. Tengo que buscar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Ya lo vimos. ¿De qué me tengo que despojar? Yo me tengo que despojar de muchas cosas para que el carácter de Cristo se forme en mí. Si no, yo pierdo mi tiempo en esta banca. Yo tengo que luchar todos los días. Esa es mi batalla. ¿O no es su batalla? Es nuestra batalla de todos los días por la formación de Cristo. Ahora, ¿cuál es el hábito? ¿Qué hábito tiene que comenzar a dejar? Los viejos hábitos de la vieja hombre. ¿Y qué tengo que practicar? Los nuevos hábitos, dice el apóstol Pablo, para que Cristo se vaya formando en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo me doy cuenta sobre esos hábitos de Cristo? Tengo que bombardear mi corazón con la palabra de Dios. Y por eso es la exigencia, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Si usted no la lee, no va a encontrar nunca eso. Así es que pongámonos en nuestros pies. Y la conversión de Juan Wesley. El viernes pasado dimos una de la parte. Otro de lo que él escribió sobre los Gálatas está acá. Y él dice, Juan Wesley, me comprometo a ser una persona de carácter, dice. Oye lo que dice este hombre. La verdad, la fidelidad, la honradez y la confidencialidad serán los pilares de mi vida. Juan Wesley, siendo un predicador, pero cuando él se metió en esto, él comenzó a tirar pensamientos de los cuales en su vida no estaba formado todavía ese fundamento del cual lo podía hacer el verdadero predicador que hoy podemos mirarlo. Y él dice, y sigue diciendo él, voy a tratar a otros como yo. Espero ser tratado y voy a vivir de acuerdo con los más altos estándares de la integridad en medio de todas las circunstancias de la vida. Lo dijo Juan Wesley. Ahora nosotros, si este hombre que oraba casi todos los días, horas y horas,
Y su ministerio era de oración. No pudo entender en esos momentos, no le fue revelado, sino que le fue revelado hasta que él ya llegó de nuevo a Europa. Y él se encuentra con el estudio de Gálatas para presentarlo. Y él dice estas palabras, dice, no, yo de aquí en adelante seré una persona diferente. No puedo seguir siendo el mismo. Yo quiero que Cristo sea formado en mi vida. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos los intocables, como el ángel. Solo las alitas nos faltan. Nosotros necesitamos un cambio verdadero en nuestras vidas. Hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas, dijo el apóstol Pablo. La meta de Pablo era la madurez de los Gálatas. Nuestra meta es que usted sea maduro. Pero usted tiene que poner de su parte en cambiar los malos hábitos a hábitos de la palabra del Señor. Amén. Vamos a recoger nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Y vamos a pedirle a Dios que Dios nos pueda ayudar. Falta el carácter, nos convertimos del color de la persona que nos rodea. ¿Qué dijo Juan Wesley? Cuando nosotros nos falta el carácter, nos convertimos del mismo color de las personas que nos rodean. ¿Con qué tipo de personas tienes tú? Y se nos olvida que debemos de estar con la vestidura de la nueva naturaleza. Juan Wesley. De este hombre es tremenda, porque me ha llevado a reflexionar y a irme al estudio de Gálatas. Y Dios hace sus cosas, Dios lo sabe. Yo sentí aquel dolor en mi costilla que se seca. Yo enojado. Estando en mi casa los días que no podía hacer nada, me puse a leer a Gálatas. Me trajo con estas palabras. Ciertas partes pude encontrar 3 palabras que golpearon mi corazón de Juan Wesley. Él dice que Gálatas fue
lo que me llevó a la conversión. Entonces dije yo, ¿cómo es eso? Y me puse a estudiar Gálatas. Y he encontrado cosas que me han golpeado el corazón. Padre, te damos gracias. Que esta palabra, como dice el apóstol Pablo, que le ha llegado al corazón,